Hola, ¿cómo estás? Tus emociones son positivas, todas ellas, sí, todas ellas, si sabes ponerle inteligencia a esas emociones y tratar de que esas emociones te jueguen a favor y no en contra. Porque la emoción en realidad significa movimiento, significa impulso, eso que te mueve hacia algo que quieres lograr. Lo que pasa es que nuestra sociedad le ha puesto demasiado énfasis a lo que es la inteligencia del cerebro, ¿no? El cociente intelectual. Y pues desde hace pocos años en realidad se ha hablado de ponerle inteligencia a las emociones. ¿Y por qué esto es importante? Porque si hay un balance entre el cociente intelectual y el cociente emocional, es más probable que puedas llevarte a tener progreso y éxito en todas las áreas de tu vida, porque aumenta tu competencia social, porque influye directamente en tu capacidad de liderar tu propia vida y de influenciar en los demás, porque ninguno, aunque estudie mucho o sepa mucho, pues puede tener una vida de éxito si no sabe manejar, por ejemplo, sus relaciones interpersonales a través de conocer y gestionar sus emociones de manera adecuada. Así que bueno, es importante adentrarse en el mundo de las emociones, entender este mundo, porque en realidad también confundimos muchas veces lo que es un sentimiento y una emoción, y en realidad emoción y sentimiento nunca es lo mismo. Una emoción es una reacción pasajera ante un estímulo y que no puede ser verbalizada. Es, digamos, que un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales que se crea, por ejemplo, cuando un objeto o situación, ya sea real o rememorada, activa mecanismos internos innatos al cerebro o de conductas aprendidas a lo largo del tiempo. Y el sentimiento en realidad es cuando nosotros evaluamos conscientemente la percepción de ese estado corporal durante una respuesta emocional. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a pensar que voy caminando por la calle y viene un perro y ese perro es súper mordelón, ¿no? Y de repente, ¿qué empiezo a sentir? Pues mariposas en el estómago, se me aumenta el ritmo cardíaco, estoy en un estado de ansiedad, por ejemplo. Esa es la emoción y esa no la puedo controlar. Cuando yo evalúo conscientemente y percibo lo que estoy sintiendo en el cuerpo, entonces puedo identificar esa emoción como miedo y se traduce en un sentimiento. Por lo tanto, es muy difícil controlar las emociones. De hecho, no se pueden controlar, ¿no? Se ha hablado muchísimas veces de que hay que controlar las emociones, pero en realidad esto es una mentira y también es peligroso querer controlar las emociones, porque si no las abrazamos y las hacemos a un lado, queriéndolas controlar, que es algo innato al ser humano, pues entonces nos podemos enfermar. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo gestionar esas emociones y ponerles inteligencia? En realidad porque las emociones, como una respuesta química y neuronal del cuerpo, son adictivas. Sí, es como una sustancia, como una droga a la que nos hacemos adictos. ¿Por qué? Porque las emociones liberan sustancias a las que nos hacemos adictos, ¿no? Y se hacen conexiones neuronales y entonces pues nos hacemos adictos al rush o a la adrenalina que nos dan ciertas emociones. Por ejemplo, ciertas sustancias químicas que diferentes tipos de emociones generan diferentes sustancias. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Te has puesto a pensar si no eres adicto, por ejemplo, a la ira? ¿Qué pasa cuando estás en ira, muy, muy enojado? Empiezas a gritar y eso que sientes en el cuerpo, pues una adrenalina, ¿no? Como que la energía va subiendo hasta la sientes del estómago hacia arriba porque estás gritando y esa adrenalina, digamos, genera pues esta adicción, ¿no? En el cuerpo. Entonces ya no sabes, ya no estás pensando si te estás enojando por X o Y, si ya nada más estás buscando, pues no quién te la hace, sino quién te la paga, para generarte otra vez esa dosis que te genera la ira al reaccionar ante ella. Por eso es tan importante reconocer las emociones, verlas, porque muchas veces lo que queremos es hacer un ladito lo que no nos gusta, pero reconocer que están ahí por algo y para algo. Yo te invito a que te preguntes, ¿qué vienes a enseñarme? Miedo. ¿Qué vienes a enseñarme? Ira. ¿Por qué estoy tan adicto a ti? ¿Cómo puedo hacer hoy algo diferente para cortar, digamos, esa adicción en el cuerpo de generar esa emoción repetitivamente que me causa tanto daño y sabotaje a mis relaciones y a mi vida en general, ¿no? Porque por supuesto que se puede reaprender a entrenar la inteligencia emocional. Obviamente a través de conocerlas y aceptar esas emociones, gestionarlas y a través de qué? Del autocontrol. ¿Y qué quiere decir? Postergar esa gratificación instantánea, postergar, digamos, la impulsividad a través de, pues, volvernos un poquito más creativos y del autodominio. Es elegir verlas,
conocerlas, abrazarlas, saber qué me vienen a enseñar y qué puedo hacer hoy diferente para poder cambiar esos patrones de conducta derivados de esas emociones adictivas. Algunas herramientas rápidas que te quiero compartir es que todo inicia por el autoconocimiento. Si yo no me conozco a mí mismo y no conozco cuáles son los botones, cuáles son los eventos, ya sea presentes externos o rememorados que me detonan ciertas emociones y cómo reacciono ante ellas, pues es muy difícil que lo pueda transformar. Acuérdate que si no puedo ver algo y ponerle luz como el reflector a algo, pues es muy difícil que puedo transformarlo. Rodéate de gente positiva y cuida muchísimo lo que entra a tu sistema, lo que ves en la tele, lo que escuchas, la gente que te rodea, ¿no? También cuida muchísimo tus pensamientos y palabras, porque son ellos los que detonan, pues muchas veces las emociones más dañinas, como el miedo y como la ira, ¿no? Y sé suficientemente humilde para reconocerlas y para aprender y digamos que comprar experiencias ajenas. ¿Qué quiere decir esto? Aprende de los demás, lee un buen libro que te ayude, busca ayuda profesional si te cuesta muchísimo trabajo lidiar con algunas emociones que solo te están saboteando en la vida. Es importante saber identificar el momento oportuno para actuar. La doctora Rosenberg, que es muy famosa por todo su trabajo que ha hecho para el manejo de emociones, nos cuenta que en realidad la emoción corporalmente solamente dura 90 segundos. Y si en esos 90 segundos tú eliges sentir y estar presente y sentir la incomodidad de esa emoción no placentera, probablemente vas a poder escuchar qué viene a decirte y poder elegir distinto para cambiar esos patrones que no te convienen. Como siempre, con muchísimo amor y compromiso, Yaque Moreno. ¡Mua!